Bienvenidos todos y todas a esta masterclass. Me alegra mucho que se animen a aprender este hermoso arte del crochet con trapillo. En esta ocasión vamos a realizar este modelo de bolso que es mi favorita. Este modelito lo vamos a realizar. Este es el resultado final del que voy a hacer con ustedes en el video. Es muy espaciosa. Podemos guardar muchas cosas, como pueden ver es grandecita, pero a la vez es muy liviana, no pesa más de 650 gramos. Queremos hacerlo tal como lo vemos en el video, pero si ustedes ven que pueden hacerlo más pequeño o más grande dependiendo del trapillo que tengan, pueden hacerlo. Este modelo es muy ganador si ustedes quieren emprender en su negocio con este tipo de bolsos. Este modelo lo van a vender muchísimo porque es muy bonito, como pudieron ver, es elegante, femenino y también muy fácil de hacer, pueden hacerlo en un día. Entonces espero que les guste y también como consejo vean todo el video primero. Entonces antes de empezar con su propio bolso a realizarlo, vean todo el video completo porque a veces me escriben preguntándome algunas cosas que en el video se contestan. Entonces las animo a que vean primero todo el video, así a medida que vayan tejiendo, les surgen dudas, pues ya saben cómo hacerlo, porque en el mismo video les explico. Igualmente, si algo se me pasó o algo se les dificulta, pueden escribirme vía WhatsApp y les doy el acompañamiento. Entonces, sin más ni menos, empecemos con el tutorial. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar los materiales que vamos a realizar. Realmente este modelo es un bolso que no requiere muchos materiales, así que sale muy económico de realizar. Entonces, primeramente, el trapillo. En este caso yo voy a usar un trapillo tipo cintilla o fetusha. Ese trapillo nos va a permitir que el bolso no quede tan pesado a pesar del material que vamos a usar. Entonces, como pueden ver, es delgadito, abierto más o menos, son unos 2,5 centímetros, máximo 3, les recomendaría que fuera el ancho del trapillo. Y ya pues ustedes pueden conseguir este mismo cintilla o fetusha, o también pueden conseguir un licra o un tipo pluma. ¿Por qué no les recomiendo hacerlo con trapillo de algodón? Y es que queda muy pesado. Entonces si usan de algodón, pues corren ese riesgo de que quede el bolso muy pesado. Igual pueden usar también de algodón, quizás haciéndolo un poquito más pequeño. Entonces pueden usar cualquier tipo de trapillo, pero dependiendo del tipo, de si es muy denso, si es muy pesado, entonces deberían usar más material o hacerlo más pequeño. Entonces en este caso voy a usar este que es más liviano. Entonces digamos que las medidas, si ustedes tienen un trapillo parecido, pueden usar las mismas medidas para que les quede el bolso igual de grande. Entonces en primera medida nuestro trapillo, ya les mostré cómo es esta característica, yo lo consigo así y este vamos a necesitar mínimo 1 kilo, es decir, pueden conseguirse, por lo general lo venden en bola o también así en cintilla, entonces necesitan 1 kilo. Vamos a usar este broche imantado, este se consigue muy fácil, entonces vamos a usar para este modelo de bolso. Igual ustedes pues pueden usar el broche que también quieran, pero pues vamos a usar hoy, que queda igual muy bonito, queda muy seguro, y les voy a enseñar cómo ponerlo. También vamos a usar 2 argollas mosquetón, que son estas. Las argollas mosquetón son de las que se abren. Entonces vamos a usar, ustedes deciden si sus accesorios los quieren dorados o plateados, en este caso voy a usar los plateados. Voy a necesitar 2 de estas y entonces también los mosquetones, vamos a necesitar 3. Voy a usar los del mismo color de las argollas para que quede bien. Entonces vamos a usar mosquetones, ustedes ya miran el tamaño. Esos son unos pequeños, pueden usar medianos o más grandes, eso ya ustedes lo eligen, pero necesitamos 3. También vamos a usar hilo, aguja hilo, entonces deben tener presente que deben tener una aguja hilo a la mano. Vamos a usar un nylon como el nylon es transparente, lo uso yo para coser el forro al bolso. Y para el forro precisamente tengo aquí tela. Entonces, realmente la tela que van a necesitar para el bolso es muy poquita, entonces no tienen que tener mucha, pueden la que tengan en la mano. Pero si van a comprar, pues no necesitan mucha cantidad, con 1 metro es suficiente, más que suficiente. Entonces tengo aquí también mi tela. Yo por aquí también tengo un pegante instantáneo, yo lo uso para rematar las hebras o las hebras poderlas pegar bien.
para que no haya riesgo de que se vaya a desbaratar el bolso. Yo lo compro muy económico, realmente no tienen que conseguir uno muy costoso. Pueden comprar económicos, eso sí, pues deben hacer las pruebas porque a veces hay unos que no sirven, pero me ha servido súper bien. Entonces lo van a necesitar, pueden también igual las hebras coserlas, pero yo prefiero con pegante para que queden mejor. Bueno, aquí les quiero mostrar las otras herramientas que vamos a necesitar. Obviamente nuestras tijeras, vamos a usar una cinta métrica y pues nuestra herramienta principal, que es el ganchillo, vamos a usarla en esta ocasión. Yo voy a usar la número 6 metálica. Ustedes pueden usar la 6 o la 7, no les recomiendo usar más, o no les recomiendo usar números más grandes como por ejemplo 8, ya la 8 sería muy grande, entonces ya ustedes pueden decidir si la 6 o la 7, sería bueno que tuvieran las dos, porque eso depende del grosor del trapillo. En mi caso, como mi trapillo no es tan grueso, voy a usar la 6. Aquí tengo un atornillador, este es por si quiero ponerle un broche, ustedes pueden mirar si quieren ponerle por ejemplo una chapa a su bolso, no el broche que les mostré antes, sino la chapita. Esas por lo general se ajustan con tornillo, entonces también lo tengo ahí listo por si lo necesito. Y unas pinzas para poder también colocar el broche imán. Entonces también voy a necesitar unas pincitas para esto. Esos son los elementos pues principales. Igual a lo largo del video quizás vayan viendo que necesitan otras cositas que tal vez no menciono aquí, pero en realidad serían cosas que tendríamos todos en la casa. Entonces estas serían las herramientas también que tienen que tener a la mano. Bueno, vamos a empezar a realizar nuestra base ovalada del bolso. Entonces para esto voy a coger el extremo del trapillo, pero entonces no voy a empezar desde el extremo, sino que voy a dejar más o menos una tira larga, más o menos unos 50 centímetros. Dejan una tirita larga y ahora sí entonces voy a iniciar haciendo un nudo. Entonces simplemente hacen un nudo, pueden hacerlo con los mismos dedos, así como lo estoy haciendo yo, hacer un nudo. Para iniciar nuestro tejido metemos por allí nuestro ganchillo, aprietan ese nudo y ahora sí entonces vamos a iniciar con nuestra hilera de cadenetas. ¿Cómo realizo una cadeneta? Entonces simplemente es que cojo una lazada, pero entonces aquí fíjense en el que tengo en el ganchillo, cojo una lazada y por esta que tengo en el ganchillo, entonces por allí saco esa hebra. Nuevamente entonces cojo lazada de trapillo y por el medio del que tengo en el ganchillo, por allí lo traspaso. Entonces aquí ya tengo dos cadenetas, el nudo no cuenta, así que empieza desde que realizo la primera cadeneta que les mostré. En total vamos a realizar 14 cadenetas. Entonces voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces por aquí ya tengo mis 14 cadenetas. Así se ven. Vamos a empezar a realizar entonces la primera vuelta, como ya les indiqué en el gráfico, vamos a empezar a realizarlo. Entonces aquí ya empezaría a hacer mi primera hilera. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Con puntos bajos centrados. Así es que vamos a realizar nuestra base ovalada. Para iniciar vamos a saltarnos la primera cadeneta que tenemos allí. Aquí se pueden ver mejor. Aquí tengo el que tengo en el ganchillo, este no cuenta, cuenta desde esta. Entonces me tengo que saltar esta que está ahí justo al lado y debo iniciar en la siguiente, que sería esta. Entonces por allí yo meto mi ganchillo, cojo la lazada de trapillo, la saco por allí y ahora entonces tengo dos de estas en mi ganchillo, dos hebras. Ahora para hacer el punto bajo entonces tengo que coger otra lazada, como pueden darse cuenta yo lo cojo por detrás del ganchillo. Entonces cojo otra lazada y la paso por el medio de esas dos. Ya tengo mi primer punto. Si a ustedes les queda bien pueden marcar este punto para de pronto no confundirse en la siguiente hilera. Yo aquí lo hice, como pueden ver, entonces coloqué un marcador de puntos. Ustedes pueden, si no tienen de estos, pueden usar una hebra de trapillo o un hilo de cualquier otro color y allí entonces van a marcarlo. No marqué aquí la cadeneta que me quedó arriba, como pueden darse cuenta que por lo general así es que se marcan, no. Lo marqué en medio del primer punto que hice, que es este que se ve en forma de V.
Ese fue el primero que hice, así que lo marqué allí en el centro. Entonces, para que ustedes se den una idea. Ahora voy a seguir haciendo puntos bajos en toda la hilera hasta llegar al otro extremo, la cadenita del extremo. Entonces vamos a seguir igual. Tengo que seguir al siguiente punto, que sería este. Meto el ganchillo, cojo hebra, lo saco por allí, vuelvo y cojo hebra y lo paso o la deslizo en el medio de las dos que tengo en el ganchillo. Entonces ya tengo mi segundo punto bajo. Otra vez me dirijo al otro punto, cojo hebra, la saco por allí, cojo hebra nuevamente y lo deslizo por el medio de las dos hebras que tengo en el ganchillo. Entonces así vamos a realizarlo en toda la hilera hasta llegar a la cadeneta del otro extremo. Les recomiendo no apretarlos mucho, no aprieten demasiado los puntos, porque en la siguiente hilera que hagamos arriba o encima de estos les va a quedar difícil meter el ganchillo y tal vez no sea tan fácil ver los puntos. Entonces les recomiendo que no lo hagan tan apretado ni tampoco tan flojo. Simplemente ustedes al coger la lazada de trapillo la jalan un poquito como para que quede a la altura de la que está en el ganchillo y pues ahí vuelven a tomar su hebra y hacen su punto bajo. Entonces así vamos a estarlo realizando en toda esta hilera hasta llegar a la cadeneta del otro extremo. Ahí vamos a realizar el aumento que les mostré anteriormente. Entonces aquí ya llegué a la última, como pueden darse cuenta. Entonces en esta última voy a realizar 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ya hice uno, voy a hacer otro, 2. Esto me va a permitir darle la vuelta al tejido, empezar a irme por este lado. Entonces 2 y la última, 3. Entonces ahí ya lo pueden ver, me permitió darle la vuelta para empezar a hacer puntos bajos en esta hilera. Entonces ahora vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos aquí y vamos a seguir cogiendo los puntos que ya habíamos cogido con los anteriores puntos bajos. Entonces aquí voy a hacer el primer punto bajo de esta hilera, listo, y voy a seguir haciéndolo en toda la hilera. Entonces, como pueden darse cuenta, miren, los puntos bajos quedan en el mismo huequito, en la misma cadeneta. Entonces tenemos que hacer así hasta llegar nuevamente al otro extremo. Aquí, como ven, ya llegué al otro extremo. Aquí tengo el punto que había marcado, entonces aquí me queda última cadeneta, un último huequito. Entonces en este vamos a realizar 2 puntos bajos, porque ya tengo este con el que inicié. Este sería el tercero que necesitaría para hacer aumentos tal y como lo hice aquí. Entonces ya como tengo uno en ese huequito, digamos, en esa cadeneta, voy a realizar 2 para completar los 3. Entonces 2 puntos bajos y ya tengo entonces los mismos aumentos que tengo aquí al otro lado. Algo así se empieza a ver. Entonces ahora vamos a realizar la siguiente hilera. Yo por aquí quito mi marcador, ya me di cuenta que este es el primer punto. Entonces ahora lo quito y ya lo tengo aquí en vista. Ahora lo que tengo que hacer es cerrar esta hilera y empezar la segunda. Entonces, ¿cómo vamos a cerrarla? Muy fácil, simplemente ustedes se fijan aquí arriba, en esta primera cadeneta que se ve aquí arriba, vamos a meter el ganchillo por allí, vamos a coger hebra y vamos a hacer un punto deslizado. Un punto deslizado es que yo cojo la hebra y la deslizo hasta el punto que tengo en el ganchillo. No realizo un punto bajo, no cojo otra hebra, sino solo con esa la deslizo hasta el que tengo en el ganchillo. Entonces aquí ya lo hice. Aquí todavía tengo el punto, no lo pierdan de vista, el punto con el que empezaba la anterior hilera. Entonces en este punto vamos a realizar otro aumento, es decir, 2 puntos en ese punto. Entonces vamos a meter por allí el ganchillo por el centro del punto.
Este es el punto bajo centrado, seguramente algunas ya lo conocen y las que no, entonces simplemente es que se fijen, esta es la parte de atrás del tejido, se fijen que se nos ven una especie de dos paticas en cada punto. Entonces deben fijarse que la aguja entre en medio de esas paticas. Voy a mostrarles, entonces aquí tengo mi primer punto, meto ganchillo por en medio del punto, aquí se empiezan a ver unas V. Como les digo, no tienen que apretar tanto los puntos para que puedan verlas bien. Entonces unas V's, en medio de esa V voy a meter mi ganchillo. Voy a mirar por detrás y efectivamente lo metí por en medio de las dos paticas, entonces me quedó bien el punto. Vamos a realizar el punto bajo normal, que es coger una lazada, sacarlo, coger otra lazada y en medio de esas dos pasarlo. Listo, ya tengo mi primer punto bajo. Si les queda mejor, pueden coger el marcador de puntos y ponerlo allí, en el medio de ese primer punto que acabaron de hacer. Ese sería el primero de la hilera. Ahora voy a hacer el otro, porque les dije que era un aumento. Entonces voy a hacer otro punto bajo centrado allí mismo. Entonces ahora tengo un aumento, tengo dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer punto bajo centrado durante toda la hilera hasta antes de llegar al aumento que tenemos en el extremo. Entonces los puntos bajos van hasta este punto antes del aumento. Entonces vamos a seguir punto bajo centrado, recuerden, entonces en medio de la V que se ve, meto por ahí mi ganchillo, me fijo por detrás, que pase por el medio de estos dos palitos, cojo hebra, saco, cojo otra vez hebra y lo deslizo por el medio de esos dos que tengo en el ganchillo. Entonces tengo otro punto bajo centrado. Vamos al siguiente, se fijan ahí atrásito que les quede centrado, saco mi hebra, cojo otra y en medio de esos dos lo deslizo. Entonces esto vamos a hacerlo en toda la hilera hasta antes de llegar al aumento que les mostré. Bueno, yo aquí ya llegué al otro extremo, a donde empecé a realizar el aumento, los 3 puntos. Esto suena un poquito difícil de ver, pero ahí ustedes deben tratar de abrir el tejido para que puedan ver los 3 puntos que hicieron. Entonces, como les digo, se ven como una V, entonces ustedes las tienen que identificar allí. Aquí tengo una, la segunda y la tercera. Entonces vamos a realizar por cada punto de este aumento, o sea, por estos 3 puntos, un aumento en cada punto. En total debemos tener 6 puntos en este aumento. Entonces vamos a empezar en el primero. Ahí ustedes atrás se fijan, aquí no me entró por el centro, entonces voy a tratar de buscarlo. Ahí ya. Voy a realizar un aumento, es decir, 2 puntos bajos en ese mismo punto. 2. Entonces ya tengo el primer aumento. Voy al siguiente punto. Aquí lo puedo ver. Meto mi ganchillo y realizo otro aumento, es decir, otros 2 puntos. Y me falta entonces el último de este aumento, entonces por allí también introduzco el ganchillo y tengo que hacer también un aumento, es decir, 2 puntos. Entonces ya teniendo estos 3 aumentos, en total 6 puntos, vamos a seguir por esta hilera realizando puntos bajos centrados como lo hicimos en la anterior hilera. Entonces igualmente ahora sí los cogemos sencillos, no hacemos aumentos. Allí por el medio de los puntos, recuerden que pueden fijarse atrás para que les quede más fácil. Vamos a hacerlo hasta llegar nuevamente al otro aumento que hicimos. Entonces hasta este punto haríamos los puntos bajos centrados. Bueno, aquí ya ven, llegué al último punto sencillo y ya llegué aquí al aumento que hice en la anterior hilera. Igualmente aquí tengo solo 2 puntos bajos, recuerden, ¿no? Porque no hicimos 3, porque aquí ya teníamos 1, entonces hicimos solo 2. Entonces en esos 2 puntos vamos a realizar aumento también. Entonces aumento, como ya saben, son 2 puntos en el mismo punto. Aquí tengo el último punto y
Entonces ya aquí cierro mi hilera, ya llegué aquí nuevamente al punto que marqué de inicio. Entonces llegué aquí nuevamente a este punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar, según el gráfico, un punto bajo, un aumento en los extremos, donde están los aumentos. Ahora no vamos a hacer aumento por cada punto que está aquí en el extremo, sino un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento. Entonces así lo vamos a realizar ahora en los extremos. Para cerrar esta vuelta y empezar la siguiente, suelto esta hebra que tengo en el ganchillo y aquí donde yo marqué el punto, el primero que realicé, entonces no en la cadena que muestra este punto arriba, ¿cierto? Ahí pueden darse cuenta. Aquí empezamos a ver una cadena, entonces no en esta cadena no vamos a cogerla, sino la otra, la siguiente, que sería esta. ¿Cómo vamos a cogerlo? Vamos a cogerlo por detrás. Entonces voy a meter por detrás el ganchillo en esa cadena, casi que es en medio de estos dos puntos. Entonces por allí meten su ganchillo, cogen su orejita, así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasarla por allí para que nos quede atrás. Miren cómo no se nos ve atrás. Voy a coger trapillo, una hebra de trapillo, y voy a pasarla por ese punto y jalar. Entonces ya cerré la otra hilera. Voy a quitar el punto que tenía allí. Entonces ya sé que este es el primer punto que tenía marcado. Estos son los últimos que hice. Entonces en este empezaría. ¿Qué vamos a hacer entonces en este primer punto? Vamos a realizar un punto centrado sencillo. No vamos a hacer un aumento, sino uno sencillo. Entonces, ¿cómo? Voy a meter el ganchillo sin trapillo, sin coger esta orejita. Entonces por allí, miren, allí me traspasó. Voy a coger esta hebra de trapillo y voy a sacarla por ahí. Jalan, jalan, y entonces ya tengo esta aquí, esta hebra que sería el primer punto bajo. Voy a tomar el que está atrás y voy a pasar ese de atrás por el de delante. Y ya tengo mi primer punto bajo. Pueden marcarlo, aunque ahí en este punto ya se nota, ¿cierto? Aquí ya hice un relieve, entonces ya se nota dónde fue que terminamos. Entonces pueden ponerlo o no, pero aquí ya se nota mucho mejor que en las anteriores. En el siguiente punto, que era el aumento que teníamos, entonces como les mencioné, vamos a hacer un punto sencillo, un aumento, un punto sencillo, un aumento en estos extremos. Entonces aquí tengo un punto sencillo, es decir que aquí en que este corresponde al aumento del extremo, vamos a realizar un aumento o dos puntos bajos sencillos allí. Entonces un aumento así, y ya entonces en estos normal con punto bajo sencillo hasta este punto, hasta antes de el extremo de aumentos. Entonces vamos a realizar punto bajo centrado en estos hasta este punto. Aquí entonces ya llegué al otro extremo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar con punto bajo sencillo. Entonces en el primero del primer aumento vamos a empezar con un punto bajo sencillo, o sea, solito, y ya en el siguiente punto sí vamos a realizar el aumento, que son dos puntos en ese mismo. Listo, si ven. Entonces ahorita en el siguiente sería un punto bajo sencillo y en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto sencillo y en el siguiente, que sería el último, un aumento. ¿Sí ven? Este sería el último del aumento anterior, entonces allí iría un aumento. En total tenemos 3 puntos sencillos, 3 aumentos en esta hilera, como pueden darse cuenta. Va así. ¿Por qué hacemos un punto sencillo, un aumento, un punto sencillo? Para que no nos vaya a quedar, empezar a deformarse. Por ejemplo, si hiciera solo aumentos en todas las vueltas, no va a quedar un óvalo, sino que va a empezar a quedar mucho más grande, quizás un círculo, y se pierde la forma. Realmente no quedaría bien porque puede quedar ondulado el tejido,
digamos con ondas, no quedaría plano como está quedando aquí. Entonces por eso es muy importante hacer este patrón de un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que empiezan con un punto sencillo y terminan con un aumento. Entonces eso ténganlo en cuenta, nunca van a empezar con aumento y terminar con aumento, o lo contrario, con punto sencillo y terminar con punto sencillo. Si eso llega a pasar es porque hicieron algo mal, entonces deben revisar. Listo, entonces aquí ya terminé mi extremo y voy a hacer entonces puntos bajos centrados en toda la hilera hasta antes de el aumento, hasta este punto. Aquí ya llegué entonces al punto que les digo antes del aumento, y ahora entonces vamos a completar el otro extremo. Aquí, como se pudieron dar cuenta, terminé aquí en este aumento, terminé el último punto con aumento, ¿verdad? Entonces debemos tener esto en cuenta, porque eso quiere decir que aquí voy a empezar con un punto sencillo, no con aumento. Entonces aquí empiezo con un punto sencillo y sigo con el aumento, punto sencillo, y el último punto que tengo aquí sería el aumento, porque aquí ya tengo el sencillo y aquí el aumento, entonces va intercalado. Entonces aquí ya me doy cuenta que el último debería ser un aumento. Entonces ya aquí tengo mis dos extremos, ya se empieza a ver la forma de óvalo. Como les digo, esto permite que no se vaya ondulando el tejido, sino que quede más bien planito. No se preocupen si de pronto les está quedando como a mí la base, y es que, como pueden darse cuenta, no queda totalmente plana o tiesa. No pasa nada, porque ustedes con la mano, con los dedos, pueden irla acomodando, y después, cuando vayamos a realizar el cuerpo del bolso, la base se va a tener que aplanar, porque la base del cuerpo ya va a pesar más, entonces ya nuestra base va a quedar recta. Entonces no se preocupen mucho si les empieza a quedar así. La idea es que no les quede totalmente cerrado, porque entonces ya indicaría que están apretando mucho los puntos. Entonces lo normal, si les queda así como a mí, no pasa nada. Vamos a empezar la otra hilera. Entonces vamos a soltar nuevamente esta orejita del ganchillo. Vamos a buscar la primera cadena, ahora sí. Ya, como se pueden dar cuenta, aquí ya es mucho más fácil mirar cuál fue el último punto, el primero que hice en la anterior hilera. Entonces en esta cadena voy a meter mi ganchillo por detrás. Voy a coger la orejita que solté y la voy a jalar hacia atrás. Nuevamente cojo hebra y la deslizo por esa que tengo en el ganchillo y suelto. Ya cerré la hilera. Ahora voy a empezar la otra, que sería la última que vamos a hacer en esta base. Entonces la siguiente hilera ya no sería de un punto bajo, un aumento, sino de dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Entonces, a medida que ustedes vayan haciendo más y más hileras, deben tener eso en cuenta, que los puntos bajos sencillos van aumentando. Entonces, si quieren hacer otra vuelta más, entonces ya serían 3 puntos bajos sencillos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Sin embargo, voy a hacer hasta 2 puntos bajos, un aumento. No voy a hacerlo más grande, porque no quiero que mi bolso quede tan grande. Una vez tengo aquí cerrada mi hilera, este fue el primer punto, ¿cierto? Entonces este lo cojo, meto por allí mi ganchillo. Al principio es un poquito duro, pero ustedes ahí van fijándose por detrás también. Entonces lo meto mi ganchillo, cojo lazada o hebra, lo saco. Entonces miren, ya tengo este. Y cojo el de atrás y lo paso por ese de adelante. Una vez tengo entonces aquí ya mi primer punto, como les digo, vamos a iniciar o vamos a hacer esta vuelta con 2 puntos sencillos y un aumento. Entonces ya voy mi primer punto, entonces tengo que hacer otro punto sencillo, 2, y en el último del aumento sería un aumento, 2 puntos allí en ese mismo. Listo. Y ya entonces en el resto de los puntos, como ya saben, vamos a hacer el punto normal, punto sencillo, hasta llegar a este que es antes de empezar mi extremo. Aquí ya llegué entonces al otro extremo nuevamente,
Y lo que vamos a hacer entonces es seguir con el mismo patrón, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Entonces aquí empezaría mi primer punto, el segundo, y en el siguiente iría un aumento. Listo, entonces 2 puntos, un aumento. Entonces aquí en los dos siguientes un punto sencillo. Y en el siguiente entonces iría el aumento. Dos puntos. Y el aumento. Entonces este sería el último del extremo. Entonces ya hice aquí, como pueden darse cuenta, todos los aumentos que tenía que hacer. Entonces 2 puntos aumento, 2 puntos aumento, 2 puntos aumento. Como les mencionaba, si empiezan aquí con punto bajo normal, tienen que terminar con aumento. Vamos a seguir haciendo el punto centrado en toda esta hilera hasta llegar antes de empezar el extremo. Ya llegué nuevamente aquí entonces al último punto que vamos a realizar antes del extremo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. Aquí como terminé en aumento, entonces aquí debo empezar con punto sencillo. Entonces vamos a empezar con el patrón. Entonces serían 2 puntos bajos sencillos, el aumento, dos puntos bajos, y por último entonces 2 puntos sencillos, y entonces terminaríamos con aumento. Listo, entonces ya tengo mi base como el tamaño que la quiero hacer. Vamos a cerrarla, vamos a cortar hebra y ya les muestro cuánto me mide y cuánto debería medirles a ustedes. Para cerrarla también es muy sencillo. Vamos a coger la primera cadeneta de arriba, la que se ve arriba. Vamos a meterle por allí el ganchillo, coger hebra y hacerlo deslizado por en medio del que está en el ganchillo. Entonces deslizada hasta el que está en el ganchillo. Entonces aquí ya la cerré. Vamos a cortar hebra, no voy a cortar al ras, sino un poquito más. Dejen un poquito más de trapillo para cortar. Ahora entonces ya corté aquí mi trapillo. Vamos a sacar esa hebra, jálenla con el ganchillo y ya entonces me queda el tejido, no se suelta. Vamos para terminar, para cerrar esta, para que no se nos vea así, porque ahí como ustedes ven se ve raro. Entonces para terminarlo vamos a realizar una cadena falsa. Una cadena falsa entonces es que vamos a simular una cadenita de esta solamente pasando esta hebra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí donde terminé se me ve una cadena, esta, ¿cierto? Sería la que sigue. Entonces no vamos a meterlo en medio de esta, sino de la que sigue. Entonces no sería en esta, fíjense bien en su tejido, no sería en esta, sino en esta. Por detrás vamos a meter el ganchillo en esa cadeneta. Vamos a coger esa hebra y la vamos a jalar por detrás. Vamos a apretarla un poquito, no mucho. Y ahora entonces lo que vamos a hacer para simular, terminar de simular la cadena, entonces aquí van a voltear un poquito. Aquí fue donde terminamos, ¿verdad? Entonces aquí, donde sale esta hebra, deben meter el ganchillo de atrás hacia adelante nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí ustedes miran su tejido así. Tenemos esta hebra y esta de atrás. Tenemos estas dos. Entonces con el ganchillo voy a coger esas dos. Entonces aquí ya cogí la primera. Vuelvo y meto, deslizo hasta la cadeneta.
por delante. Vuelvo y cojo la hebra y la jalo nuevamente y la saco hacia adentro o hacia atrás del tejido. Entonces miren cómo se nos simula una cadena. Ya no se ve como se veía antes la hebra ahí suelta. Apretamos un poquito nomás, la idea es que se vea que es una cadena como las demás y quedó nuestra base. Para terminar el tejido de la base, entonces recuerden que aquí dejamos una tira larga de trapillo. Vamos a hacer con esta tira cadenetas o puntos deslizados por el medio de la base. Voy a meter mi ganchillo por el primer huequito que se ve, que sería este. Voy a sacarlas hasta el otro lado, como pueden ver. Voy a coger esta hebra, voy a sacar una especie de orejita. No vamos a sacar toda la tira, sino solamente así, una especie de cadena. Voy a meter el ganchillo por la que sigue, cojo nuevamente hebra y lo deslizo hasta la que está en la aguja. Nuevamente en el siguiente cojo la hebra por detrás y deslizo. Vamos a hacerlo en todo el centro de la base hasta llegar a la primera cadena que hicimos, donde está el primer aumento. Entonces vamos a realizarlo hasta llegar al otro extremo. Entonces aquí, como pueden ver, ya me queda la última. Voy a meter nuevamente, sacar, y aquí ya sacaría la hebra completamente. La jalo. Listo, algo así se les debe ver. ¿Qué voy a hacer con esta hebra? Nuevamente por detrás voy a meter el ganchillo de atrás hacia adelante, cojo esa hebra para esconderla hacia atrás. Ahora simplemente para esconder tanto esta como esta hebra que nos quedaron, ustedes cogen entre los mismos puntos por detrás, obviamente el tejido, meten su ganchillo y entre los puntos cogen esa hebra para esconderla. Entonces más o menos así pueden esconderla y por delante no se va a ver, y si va a quedar muy sujeta o muy segura, esa hebra no se va a soltar. Cuando ustedes ya terminan de esconder las hebras, pueden con el pegante instantáneo que les comentaba antes, pegarle una gotica para que la hebra quede totalmente allí pegada. Ya simplemente lo que hay que hacer es cortar el extremo. Listo, y ya no se nos ve. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta en medio de estos puntos. Entonces ya que escondí las hebras, entonces miren cómo me quedó mi base ovalada, porque hice los aumentos adecuados. Espero que les haya quedado así también. Les voy a mostrar cuánto mide. Entonces miren, mi base quedó midiendo de extremo a extremo 25 centímetros. Esta medida me parece que es la adecuada. No lo voy a hacer más grande porque no quiero que me quede pesado el bolso. Entonces esta es la medida que yo siempre realizo con la base de este modelo de bolso. Entre 25 máximo 26 centímetros estaría bien. Si ustedes lo quieren hacer más pequeñito, entonces pueden ya ustedes calcular con las cadenetas de inicio. Si lo quieren más grande o más pequeño, entonces hacen más o hacen menos cadenetas. Eso ya depende del tamaño que ustedes quieran su base. La mía de 25 centímetros para que lo tengan en cuenta. De alto más o menos me quedó en 11,5 la base, entonces me quedó de 11,5 por 25. Así se ve por delante, así se ve por detrás. Esta parte, como pueden darse cuenta, traté de esconder mis costuritas hacia adentro porque finalmente esta parte no se va a ver. Esperé que la parte que se ve que haya quedado muy prolija. Entonces por eso, si ustedes también tienen este problemita con el trapillo, traten de esconder esas cosas hacia adentro del tejido, así no se va a ver cuando ya lo tengan terminado. Ahora ya tengo mi base, vamos a empezar con el cuerpo del bolso. Bueno, una vez entonces ya tenemos nuestra base, vamos a empezar a realizar el cuerpo del bolso. El cuerpo del bolso también lo vamos a realizar con punto bajo centrado, tal y como lo hicimos en la base. Este mismo punto bajo centrado vamos a realizarlo en todo el cuerpo del bolso, que sería hacia arriba. Vamos a empezar igual a hacerlo aquí así, hacia arriba. Entonces lo vamos a tejer en círculo prácticamente. ¿Cómo empezamos? Entonces ustedes se fijan en dónde fue que terminaron
aquí a este lado. Entonces aquí vamos a iniciar, ¿para qué? Para que sea la parte de atrás del bolso. Entonces, ¿cómo vamos a coger la primera hilera? Simplemente ustedes deben fijarse, aquí en la base tenemos unas cadenetas, ¿cierto? En todo el borde. Detrás de esas cadenetas vamos a encontrar una hebra. Entonces, si ustedes cogen así su tejido, van a ver que aquí tengo mis cadenetas y atrás hay unas hebras que son pequeñitas, pero ahí se ve que serían esta fila de hebras. Estas son las que vamos a coger para empezar a realizar nuestra primera hilera para hacer el cuerpo del bolso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, no necesariamente de toda la esquina, pero sí más o menos en el borde. Yo voy a coger desde este punto que está aquí. Ustedes pueden más o menos coger el mismo. Entonces, como pueden darse cuenta, ahí cogí la hebra de atrás de la cadeneta. La cadeneta está libre, esa no la toqué, sino que cogí fue la hebra que se me hace, aquí pueden verlas, que se me hace atrás de cada cadeneta. Entonces esas son las que vamos a coger. Vamos a meter nuestro ganchillo primero por allí. Voy a coger mi trapillo nuevamente y lo que voy a hacer es que voy a ponerlo aquí sobre la aguja. Como pueden ver, dejé un espacio, más bien una tira cortica desde el extremo, pero igual no lo hagan tan al ras. Dejen un poquito de hebra aquí, digamos, en la orilla. Vamos a coger ese trapillo y vamos a llevarlo por en medio de esa hebra o ese punto que cogimos. Entonces aquí ya me sale, digamos, una orejita. Esta vamos a cerrarla con otra lazada de trapillo. Entonces vamos a hacer un punto deslizado para cerrar mi punto bajo. Ahí ya tengo mi primer punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo exactamente en todas las hebras que tenemos atrás de las cadenetas. Entonces es importante que ustedes se fijen muy bien en dónde están, pero son fáciles de encontrar. Vuelvo y meto mi ganchillo por la siguiente. Voy a coger este extremo que me quedó del trapillo para irlo escondiendo. ¿Cómo se esconde? Simplemente ustedes lo van metiendo entre los puntos que van a hacer. Entonces ya metí mi ganchillo por allí, cojo hebra, lo saco y nuevamente cojo hebra y lo deslizo para realizar el punto bajo normal. Entonces ya vuelvo y lo hago en la siguiente hebra. Aquí les muestro bien que sería esta. Entonces en esa hebra voy a meter mi ganchillo. Como pueden ver, cojo hebra para sacarla por allí, me quedan dos en el ganchillo, vuelvo y tomo hebra y la deslizo por el medio de esos dos. Es el punto bajo que ya hicimos en la base, entonces les va a quedar súper fácil. Simplemente es que se fijen muy bien en coger la hebra que está atrás de las cadenetas. También traten de no hacerlo apretado, los puntos que no queden tan apretados, más bien flojitos. Y a medida que voy realizando los puntos, como pueden darse cuenta, voy escondiendo esta hebra en medio para no tener que cortarla al ras porque puede soltarse los puntos. Entonces, como pueden ver, vamos a realizar esto en toda la hilera, cogiendo todas estas hebras de atrás de la cadeneta hasta la última, que sería esta. Aquí fue donde empecé. Entonces hasta esta harían exactamente lo mismo, puntos bajos, solo puntos bajos. Entonces van cogiendo así en orden las hebras. Puede ser un poquito complicado cogerlas, pero con paciencia lo pueden hacer, identificar, y así van, como les digo, a realizarlo durante toda esta vuelta. Aquí entonces ya terminé, llegué al último punto y voy a cerrar esta hilera y para abrir la siguiente vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí en la base, que es soltar aquí mi hebrita que está en la aguja. Voy a por la primera cadena, que sería esta, porque este es el primer punto bajo. Entonces esta de arriba sería la primera cadena. De atrás hacia adelante voy a meter el ganchillo. Voy a coger esta orejita que solté por aquí en el ganchillo, voy a pasarla hacia atrás, como pueden ver. Voy a tomar una lazada y voy a deslizarlo por ese. Y ya tengo cerrada mi hilera. Así vamos a realizarlo en todas las hileras o en todas las vueltas. ¿Cómo empiezo ahora entonces esta vuelta?
Este sería mi primer punto. Voy a meter mi ganchillo por allí, coger hebra, sacarlo y la que está atrás, entonces voy a cogerla para pasarla por la de delante y ya tengo mi primer punto nuevamente. Entonces ya simplemente es que ustedes cojan los puntos como les enseñé en la base, centrados, y realicen los puntos bajos como ya los veníamos haciendo, todos centrados. Entonces deben fijarse muy bien que el ganchillo entre allí por la V que se ve, que por detrás entre en medio de los dos palitos que pueden ver allí, si me hago entender. Entonces ustedes pueden ir mirando por delante y por detrás que vaya saliéndoles bien. Una vez ustedes ya tengan práctica, no tienen que quizás ponerse a mirar eso, sino que ya van a saber muy bien cómo es el punto centrado. Así van a seguirlo haciendo toda la vuelta. Ya aquí son puntos sencillos desde la primera hilera, no hacemos aumentos, todos son puntos sencillos, puntos centrados. Aquí nuevamente entonces ya llegué al último punto. Voy a cerrar y abrir la siguiente hilera. Entonces nuevamente les muestro aquí en la primera cadeneta que se ve arriba. Vamos a meter nuestro ganchillo de atrás hacia adelante. Vamos a coger esta orejita que soltamos para sacarla hacia atrás. Allí vamos a coger una lazada de trapillo, vamos a deslizar, vamos a soltarla y ya cerré. Ahora quiero abrir la siguiente hilera, entonces me voy al primer punto, voy a meter mi ganchillo por en medio, voy a sacar una lazada de trapillo y voy a coger la de atrás para deslizarla hacia adelante. Y aquí ya tengo mi primer punto de la siguiente hilera. Entonces simplemente lo que ustedes tienen que hacer es repetir exactamente esto mismo durante varias vueltas, varias hileras. Como pueden darse cuenta, y vamos subiendo el tejido ya hasta completar una altura de 18 centímetros. Si algo se les dificulta, quizás cerrar o abrir vueltas, simplemente es que tengan el video, le den hacia atrás y vuelvan y lo vean para que puedan hacerlo, pero este punto es realmente el más sencillo, es el básico. Entonces van a seguir así hasta 18 centímetros. Bueno, entonces yo les quiero mostrar, aquí yo ya terminé la parte de mi bolso, el cuerpo. Voy a mostrarles de cuánto me quedó. Desde la base me quedó con una altura de 18 centímetros, que son los que yo les recomiendo. Que igualmente lo hagan de 18 centímetros, de esa manera no nos va a quedar demasiado grande el bolso, no nos va a quedar muy pesado. El punto que usamos, el punto bajo centrado, se ve así, queda totalmente tupido, es decir que no se ven huecos, no se ven agujeros, entonces por eso este es el punto que yo les recomiendo usar. Ahí como pueden ver entonces el tejido quedó muy bien apretadito. No se ve fácilmente al otro lado, entonces es un muy buen punto para usar en bolsos. Vamos a dejar esta parte ya al lado y vamos a empezar con el siguiente paso. Les aconsejo que no corten el trapillo con el que terminaron. Yo por aquí tengo entonces mi trapillo. Les aconsejo que no lo corten, pero si ustedes no tienen más trapillos sino ese, digamos la bolita que tengan disponible, entonces no se preocupen, simplemente de esta tira saquen unos 60 centímetros más o menos, porque ya solamente aquí nos faltaría realizar un borde. Como se pueden dar cuenta aquí, yo a mi bolsito, digamos, a esta parte, estoy doblándole los laterales. Eso ustedes también lo pueden hacer, simplemente se fijan en la parte de los lados, en donde quedaría el centro más o menos, se pueden fijar, y simplemente es que ustedes metan un poquito, hagan esto con los bordes, con los laterales, lo metan un poquito, no, y solamente en la parte de arriba, no desde abajo, sino solamente como en la parte de arriba, fijándose muy bien que les quede pues del mismo tamaño, quizás los dos, para que el bolso quede bien parejito, y se pueden, pues como les digo, guiar del centro, digamos de la base, se guían para hacer esta abertura. Pueden mirar por debajo y se guían ahí y hacen por los dos lados esto. Así, de esta manera nos va a quedar el bolso
con una formita, no se va a ver totalmente plano, cuadrado, sino que nos va a dar una formita muy bonita para después ponerle la tapa. Entonces, como les digo, no corten el trapillo al ras, sino que dejen por lo menos unos 60 centímetros, porque luego vamos a hacer un borde. Pero entonces, antes de hacer este borde, vamos a pegar la tapa que vamos a realizar a continuación, y también vamos, antes de realizar el borde, que ya lo he terminado, vamos a ponerle el forro a nuestro bolso. Entonces vamos a poner el forro antes de poder cerrar bien esto, pues para que nos quede fácil coserlo. Entonces dejan este aparte allí con la lazada de trapillo necesaria para poder hacer el borde, y ahora sí vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, para nuestra tapa vamos a realizarla con puntos puff. Si ustedes ya saben cómo hacerlo, quizás con mi otro tutorial, entonces pueden adelantar esta parte porque ya saben cómo empezarlo. Voy a hacer para este modelo y para el tamaño de bolso que me va a quedar, voy a hacer solo 5 puntos puff por hilera. Entonces, para realizar los 5 puntos puff debo iniciar con cadenetas. Esas cadenetas deben ser múltiplos de 3, ya que cada puff nos ocupa 3 cadenetas. Como quiero hacer 5 puntos puff, entonces voy a tener que multiplicar 5 por 3. En total son 15 cadenetas las que tengo que hacer. Entonces ustedes igual miran, aunque yo les recomiendo para este tamaño de bolso que nos está quedando, que realicen 5 puntos puff no más. ¿Por qué? Porque la tapa debe tener un efecto en el que debe quedar más pequeña a los extremos del bolso. Debe verse un poquito más pequeña, no que quede justo del tamaño de los extremos. Entonces por eso les recomiendo usar también este patrón, hacer solo 5 puntos puff. Si al hacerlo ustedes se dan cuenta que está muy pequeño, definitivamente simplemente le agregan uno más, es decir que tienen que agregar 3 cadenetas más. Pero en este caso voy a hacer solo 5 puntos puff, es decir que tengo que hacer 15 cadenetas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar haciendo un nudo normal. Esta no cuenta como cadeneta, ya saben, simplemente es el nudo con el que iniciamos. Y entonces voy a empezar a realizar mis 15 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tengo mis 15 cadenetas. Entonces ahora debo empezar a realizar puntos bajos, pero no los vamos a realizar en medio de las cadenetas, sino que nos vamos a ir por detrás de las cadenetas a estas hebras que están aquí, que se ven por detrás. Entonces vamos a coger estas. Entonces vamos a coger la primera que se ve, que es esta. Vamos a agarrarla sin trapillo, vamos a sacar el ganchillo por ahí. Ahora sí vamos a tomar la lazada, sacamos y vamos a tomar otra vez la lazada y deslizamos por esos dos para realizar el primer punto bajo. Vamos a hacer la siguiente igual, un punto bajo sencillo. Ahora no vamos a hacer otro punto bajo sencillo, sino que vamos a realizar una cadeneta al aire, que es simplemente coger una lazada de trapillo y deslizarlo por la que está en la aguja. Eso es una cadeneta al aire, no hacemos un punto, sino una cadeneta nomás. Ahora, aquí en este siguiente que se ve, en esta siguiente hebra, no la vamos a coger, la vamos a saltar, porque esta cadeneta es como si hubiéramos hecho un punto en esta. Entonces no la vamos a coger, vamos a saltar a la siguiente. Entonces nuevamente por allí meten su ganchillo, cogen la lazada, la sacan, cogen la lazada nuevamente y la deslizan por esas dos. Tenemos otro punto, vamos a realizar otro punto bajo en el siguiente y ahora nuevamente vamos a hacer una cadeneta al aire. Entonces este es el patrón que se sigue para hacer el punto puff: 2 puntos, cadeneta al aire, saltamos uno, 2 puntos, cadeneta al aire, 2 puntos, cadeneta al aire. Entonces ese es el patrón que se sigue. Entonces me salto este, como ya saben, sigo aquí al siguiente, tengo que realizar 2 puntos, cadeneta al aire, como ya les expliqué. Cadeneta al aire, me salto un punto, sigo aquí al siguiente, tengo que hacer 2 puntos, cadeneta al aire y entonces me faltan 2 puntos.
los últimos dos. Entonces aquí hago el primero y aquí me queda el último. Ahí se ve junto al nudo, entonces voy a coger esa hebra y ese sería el último punto que voy a hacer. Entonces así tendría que quedarles los 5 puntos puff que vamos a realizar. Para empezar a hacerlos, entonces vamos a hacer aquí donde terminamos 2 cadenetas al aire, 1 y 2, para iniciar la siguiente vuelta. Una vez que hice mis cadenetas, voy a voltear mi tejido de esta manera, así se ve por detrás, y vamos a tener que hacer entonces primero un punto bajo, cogiendo los espacios que dejé. Entonces aquí ya ustedes pueden verlos fácilmente. Entonces ustedes, para hacer los primeros puntos bajos, entonces cogen estos espacios y en los mismos espacios vamos a realizar el punto puff. Entonces ya les muestro cómo es. Aquí ya hice mis 2 cadenetas al aire, voy a coger el primer espacio, solo el ganchillo, y voy a coger una lazada de trapillo, voy a jalarla, sacarla por allí y realizo un punto bajo. Entonces vuelvo y cojo lazada y traspaso. Listo, entonces aquí ya realicé el primer punto bajo. Vamos a hacer el punto puff. ¿Cómo es el punto puff? Es que vamos a coger varias hebras de trapillo sin cerrar el punto, varias, en este caso 4 hebras, sin cerrarlas. Vamos a cerrarlas a lo último para que queden todas juntas agarradas arriba. Entonces vamos a hacerlo en la práctica. Entonces con el ganchillo vamos a meterlo aquí en este huequito primero, donde está el nudo. Aquí vemos un huequito, ahí vamos a meter por primera vez el ganchillo. Vamos a coger una lazada, miren cómo tengo mi tejido acá, ¿no? Metí mi ganchillo por allí de adelante hacia atrás. Eso quiere decir que por detrás voy a coger lazada y voy a jalarla. Entonces jálenla bastante para que quede a la altura del que está aquí en el ganchillo. Entonces ya tengo mi primera lazada. Vamos a tener que coger 4, entonces tengo que coger otras 3. Asegúrense que su trapillo esté derechito, ¿sí? Que no se vea doblado o enrollado, para que el punto puff quede mucho más bonito. Entonces ustedes tienen que irlo acomodando para irlo desenrollando. No importa, se toman el trabajo, pero la idea es que nos quede bonito. Ahora, para hacer la siguiente lazada, voy a coger aquí mi trapillo, voy a pasarlo por encima del ganchillo. Si ven, por encima, lo sostengo de esta manera con estos 2 dedos aquí y voy a irme otra vez aquí al mismo huequito, lo saco el ganchillo, vuelvo y cojo la hebra y la jalo para sacarla. Entonces aquí ya tengo mi segunda lazada. Voy a hacer la tercera, entonces nuevamente el trapillo por encima del ganchillo, vuelvo y meto allí en el mismo hueco, saco hebra, la jalo y miro que me quede derechito. Entonces, como pueden ver, este punto es el más difícil. Entonces, si de pronto se les complica, no se angustian, porque este punto siempre es el más difícil. Entonces ahí se los digo para que no piensen que de pronto les está quedando mal. Ese es el más apretado, ya el resto van a ser mucho más fáciles. Me falta la última hebra, entonces vuelvo y paso por encima del trapillo, del ganchillo, el trapillo, meto otra vez mi aguja por ahí. Como pueden darse cuenta, a mí ya me quedó apretado, ya está más difícil. Vuelvo y saco y ya tengo mis 4 hebras. Ahora sí voy a cerrarlas, entonces cojo trapillo nuevamente por encima y ahora voy a pasarlo por en medio. Entonces aquí derechito, derechito lo paso hasta antes de esta que tengo aquí de primera, que no hace parte de las hebras. Saco hasta antes de esa hebra y vuelvo y saco, o vuelvo y tomo una hebra y la deslizo por en medio de esos 2. Ya tengo mi primer punto puff. Entonces así se nos debe ver. Vamos al siguiente. Para el siguiente punto puff, entonces voy a hacer el punto bajo en el siguiente espacio, que sería este ya lo tomé con punto bajo, entonces sería este. Metemos el ganchillo por allí, hacemos el punto bajo y nuestro puff entonces lo vamos a tomar en el huequito, en el que el espacio que quedó justo antes.
Este ya lo hicimos con punto bajo, como pueden ver, entonces nuestro puff iría en ese espacio. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos con el primero. Vamos a meter primero el ganchillo sin trapillo, tomamos la hebra, la sacamos. Como pueden darse cuenta, ahí me quedó pues al revés el trapillo, por eso se ve la abertura. Entonces voy a arreglarlo, voy a tratar de tomarlo bien para que me quede derechito. Entonces ahí lo arreglo igual, ya lo tengo bien. Entonces vamos a empezar con las 4 hebras. Ya tengo la primera, la segunda. Entonces tomo el trapillo por encima del ganchillo, meto mi ganchillo por allí mismo, tomo otra vez lazada y jalo. Ahí la acomodo porque me salió al revés, entonces acomodo la hebra para que me quede derechita. Listo, esto hay que tomarse el tiempo para que quede muy bonito, para que quede pulido. La tercera, entonces nuevamente cojo hebra por encima del ganchillo, lo sostengo, meto mi aguja otra vez, cojo lazada y la jalo. Tengo 3 lazadas. Nuevamente, entonces la última, cojo hebra por encima, meto el ganchillo por allí, cojo lazada por detrás y la jalo. Y ya tengo mis 4 lazadas. Ahora lo que tengo que hacer es cerrarlo. Entonces cojo lazada de trapillo, lo deslizo por el medio y lo saco justo antes de la que les digo que va en el ganchillo. Cojo otra vez hebra y cierro. Y ya tengo el segundo punto puff. Van a hacer exactamente lo mismo en los siguientes espacios. Entonces aquí en el siguiente, como ven, en este iría el siguiente punto alto. ¿Listo? Y en este, que ya se ve mucho mejor, irían los puntos puff. Entonces cojo lazada, paso por aquí, espero que esté mi trapillo derechito y sigo haciendo exactamente lo mismo, lo que ya les mostré, cogiendo lazada por encima del ganchillo, pasándolo, tercera lazada, saco que me salga derechito y la última. Listo, ahora voy a cerrarla. Entonces cojo lazada, la deslizo en el medio, me quedan estas dos y vuelvo y cierro esas dos con una lazada. Entonces ya tengo mi tercer punto puff. Voy a hacer el quinto, entonces voy a hacer exactamente lo mismo que ya hice acá. Ya tengo entonces este puff, que es el número 4, y voy a hacer el último. Entonces aquí les quiero mostrar. En la esquina no tenemos ya un huequito, pero vamos a coger entonces la primera cadena o la última que encontramos, que es esta. ¿Cierto? Aquí ya encontramos la cadena con la que iniciamos antes. Entonces por allí voy a meter el ganchillo, hago el punto bajo y ya normal en el anterior espacio realizo los puntos puff como ya lo hicimos ahorita. Entonces aquí ya tengo mis 5 puntos puff, como pueden ver. Entonces así se por delante, así por detrás. Como les decía, traten de que el trapillo les quede derechito para que el tejido quede muy prolijo. Entonces ya tengo mis 5 puntos puff, voy a hacer la siguiente hilera. ¿Cómo subimos la siguiente hilera? Esto aplica para todas las siguientes hileras. O sea, vamos a iniciar de la misma manera y terminar de la misma manera en todas las vueltas. Entonces aquí ya terminé, voy a realizar entonces 2 cadenetas al aire, 1 y 2, y nuevamente voy a voltear mi tejido. Entonces ya lo volteo y ahora entonces nuestros puntos bajos de inicio. Entonces ya vemos aquí unos espacios, miren, unos espacios, allí es donde deben ir esos puntos bajos. Entonces vamos a coger el primero, que sería este. Por allí metemos el ganchillo, cogemos ese punto para hacer punto bajo y ya tengo el primero. El primer puff de cada vuelta, de aquí desde la segunda vuelta, todas las demás vamos a iniciarlo de la misma manera. Entonces hacemos nuestro punto bajo como ya les mostré y el punto puff lo vamos a agarrar de esta hebra que se ve aquí. Digamos que aquí fue donde terminé, cerré mi puff,
Entonces esta hebra con la que cerré, por esa es donde vamos a coger para hacer el punto puff, el primero de cada vuelta. Entonces voy a mostrarles, voy a meter mi ganchillo sin trapillo por esa hebra, cojo una lazada, la saco por allí, jalo, trato de que me quede igual derechito el trapillo para que no se vea raro, vuelvo y cojo hebra, acuérdense que son 4, entonces vuelvo y cojo, vuelvo y meto por allí, jalo, vuelvo y cojo hebra, por allí vuelvo y meto, vuelvo y saco, como ya lo hemos practicado. Esta sería la cuarta, entonces cojo hebra, por allí lo introduzco, lo jalo y ya entonces vamos a cerrarla. Entonces, ¿cómo la cerramos? Igual, cogemos una lazada, deslizamos hasta antes de la primera que teníamos en la aguja y cerramos. Allá tenemos entonces el primer punto puff de cada hilera, va a quedar exactamente igual cogiendo esta hebra del último puff que hicimos de la vuelta anterior. Entonces así vamos a empezar siempre. Ahora para el siguiente punto puff entonces nos vamos al siguiente espacio, que sería este. Hacemos punto bajo y para empezar a realizar los puffs entonces vamos a coger el mismo espacio por el que hicimos el anterior punto bajo, que sería este. Ahí ustedes lo pueden identificar, este fue el primero que cogimos para hacer el punto bajo, entonces por este mismo espacio es que vamos a coger los puff. Entonces por allí voy a meter mi ganchillo, cojo lazada, jalo, ahí voy acomodando, es mejor ir acomodando y no al final porque ya al final es más difícil. Entonces cojo nuevamente lazada, vuelvo y meto por el ganchillo, saco, voy acomodando nuevamente la tercera por ese mismo espacio y la cuarta por ese mismo espacio, saco y ahora entonces debo cerrar como normalmente lo hacemos. Entonces cerramos aquí hasta este y vuelvo y tomo la lazada para cerrar esos dos. Entonces así nos van quedando. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. El siguiente espacio entonces va nuestro punto bajo y el puff iría entonces en el espacio anterior. Aquí terminaría mi puff, entonces me iría al siguiente espacio, el punto puff sería en este y ya aquí a lo último también vuelvo y cojo la última cadeneta que se me ve para hacer el punto bajo y el puff en el anterior. Aquí entonces, como pueden ver, ya tengo los 4 primeros, me falta un punto puff porque son 5, ¿no? Vamos a coger la última cadeneta, como les decía, que pueden ver allí. Realizan su punto bajo y ya entonces realizamos el punto puff en el espacio anterior, que sería este. Entonces realizamos como ya lo venimos haciendo. La idea es que realicemos en esta tapa para este bolso unas 6 vueltas. Entonces ustedes pueden igual ir mirando, pero yo les recomiendo que no quede la tapa tan grande ni tan larga, por lo mismo porque van a necesitar mucho más material y el bolso les puede quedar pesado. Entonces yo les recomiendo hacer 5 puntos puff y hacer 6 hileras. Si ustedes tienen un trapillo muy delgadito, que igual no les recomendaría hacer este modelo con un trapillo muy delgadito, pero si tienen uno muy delgadito quizás tengan que hacer más puntos puff y más hileras, porque el trapillo delgado obviamente va a ocupar menos espacio que este semi grueso. Este no es nada grueso y aún así pues estoy haciendo los 5 puntos puff. Entonces ustedes deben mirar o fijarse en eso. Si su trapillo es muy delgadito quizás tengan que hacer más puntos puff, quizás 6 o 7, y hacer más hileras. Eso ustedes lo pueden ir midiendo en el bolso. Ahorita que yo termine esta parte entonces les muestro cómo sería medirlo en el bolso. Pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces vamos a realizar exactamente lo que ya les mostré. Entonces ya les mostré cómo iniciar vuelta. Ustedes saben que son 2 cadenetas al aire, voltean el tejido y cogen esta hebra para iniciar el primer puff. En el último puff cogen la primera o la última cadeneta que se ve aquí para hacer el punto bajo y hacen normalmente lo que ya estábamos haciendo. Vamos a realizar en este caso 6 hileras, es decir que me faltan 4.
Bueno, yo por aquí ya terminé entonces las 6 hileras que les decía que iba a hacer. Entonces ya así me quedó más o menos de alto. Me quedó 19 centímetros y de ancho 14. Me quedó 19 por 14 para que ustedes tengan una idea, a ver, vayan midiendo el suyo para que sepan más o menos cuál es la diferencia. Ahora que ya terminé los puffs, entonces voy a hacer un borde. El borde de aquí, como vieron, terminé aquí. El borde lo voy a empezar a realizar por este lado. Es decir que esta cara es la que nos va a quedar de frente, esta es la que se va a ver, por eso vamos a arreglarla para que se vea lo mejor posible. Entonces vamos a hacer algo, y es que ustedes aquí se pueden dar cuenta que en los puffs, en algunos, los que tienen, digamos, donde cerramos en la parte de arriba, se alcanza a ver algunos puntos ahí raros. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es empujar esos puntos hacia atrás, como escondiéndolos, así como lo estoy haciendo yo. Entonces los van escondiendo hacia atrás, los van metiendo así como empujándolos, y ahí ya se van escondiendo un poquito. Ahora con la aguja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los puffs en la parte, no donde está la unión del punto, sino digamos donde están las hebras suelticas, y vamos a empezar a jalarlos hacia arriba un poquito o hacia adelante, metiendo, digamos, esa parte de la unión dentro del tejido. Entonces vamos a hacerlos en todos los puntos puff. Entonces ya lo hice en la primera hilera. En la segunda la unión quedó arriba, entonces las hebras sueltas son las de abajo, entonces vamos a coger, digamos, la parte de abajo del puff y la vamos a ir jalando, como pueden ver, hacia arribita, y ya se están dando cuenta ustedes que empieza a mejorar la cosa. Entonces ya los puffs se nos ven mucho más esponjosos, entonces se ven con más formita, no se ven tan planos ni tampoco tan desordenados. Entonces eso es lo que queremos hacer en todas las hileras de los puffs, mientras vamos escondiendo los puntos de unión, para que no se vean, digamos, esos agregados, sino que se vea totalmente parejo el tejido. Como pueden ver ahí ya cambia. Entonces este paso háganlo antes de hacer el borde. Así ya me quedó a mí. Vamos a hacer el borde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo patrón en todo el borde, entonces les voy a mostrar al inicio. Aquí voy a realizar, aquí terminé, ¿no? Cerré el puff. Voy a hacer un punto, una cadena deslizada, y en esta hebra que se ve aquí voy a realizar un punto bajo y 2 puntos bajos. Entonces en esa sola hebra vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí en el medio de los puffs se nos hace unas curvas, ¿cierto? Entonces en el medio de esas curvas, por así decirlo, encontramos un huequito que se alcanza a ver por allí vamos a meter el ganchillo también, y vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo huequito, 3 puntos bajos. Y miren cómo ya el borde se nos va haciendo rectico, ya se empiezan a perder esas curvas. Aquí regresamos otra vez aquí a la hebra, como ya les dije, en la hebra vamos a realizar 2, tal como hicimos al inicio. Aquí llegamos otra vez a otra curva, a otra unión, entonces vamos a realizar allí 3 puntos bajos. En el mismo huequito, 3 puntos bajos. Y vamos a seguir haciéndolo así en todo el borde. Entonces aquí ya nos llega otra vez a la hebra, entonces allí irían 2. Si ven cómo ya se nos va haciendo rectico el borde, eso es lo que queremos lograr. Entonces acuérdense que en la hebra, digamos en las uniones de los puffs, en esta parte, 2 puntos bajos, y en el medio, en donde se ven estas curvas, vamos a hacer 3. Entonces van a hacerlo así alrededor. Aquí, como pueden ver, es diferente porque aquí sí está recto, igual que a este lado. Entonces simplemente tienen que coger en cada punto que vean acá, hacer un punto bajo. Igualmente aquí hasta llegar al otro lado. Cuando ustedes lleguen a los bordes, como aquí en este caso, aquí también y aquí,
Vamos a realizar 3 puntos bajos en un mismo. Aquí yo cogí la hebra que me quedó en la esquina y realicé esos 3 puntos bajos. Eso me va a permitir que el tejido gire, porque voy a ir en esta dirección. Entonces, si lo hago solo un punto bajo, se va a empezar a encocar el tejido. Entonces vamos a realizar 3 puntos bajos en cada esquina para que así nos dé la forma circular, también nos gire el tejido, entonces quede muy bien. Bueno, como pueden ver, ya terminé entonces todo mi borde. Ya se pueden dar cuenta que queda bien parejito. Ahora sí ya se nos ve bien el tejido recto. Aquí hice en los extremos entonces los 3 puntos que les digo para que nos gire el tejido, y aquí terminé en este último punto. Allí en ese último voy a realizar otra cadeneta, perdón, otro punto bajo. Serían en total 2 para que nos ayude a girar. ¿Listo? Ahora vamos a realizar punto deslizado por todas las cadenetas, pero no la cadeneta completa, sino solo por la partecita de afuera, esta hebra que queda afuera o atrás. Entonces vamos a coger esa y deslizamos trapillo. Ese es el nudo deslizado. En el siguiente, entonces cogemos hebra, la deslizamos hasta el que está en el ganchillo. Como pueden ver, es deslizar, no hay que hacer puntos altos, puntos bajos ni puntos altos. Punto deslizado. Entonces simplemente cogen la partecita de afuera de la cadena, deslizan. Y así vamos a hacerlo en todo el borde. La idea es que esto nos va a ayudar a que se vea aún más recto nuestro tejido, se vea aún más recto el borde. Entonces se va a ver mucho más pulido, mucho más bonito. Vamos a hacerlo, o van a hacerlo hasta aquí. Entonces no van a hacer esta parte de arriba, sino vamos a hacerlo hasta este último, digamos donde damos el giro. Hasta aquí vamos a realizar este punto deslizado. Listo, entonces ya hice ese borde que les digo. Miren cómo queda de cuadrado, queda muy bonito. Entonces ya nos queda mucho más parejito, y como se pueden dar cuenta, este borde nos agrega pues más anchura y más altura a esta tapa. Por eso les decía que traten de hacer los puffs que sean suficientes para el tamaño de su bolso, porque al hacer el borde se les va a ampliar un poquito más, entonces puede que les quede ya muy grande la tapa para el bolso. Les voy a mostrar aquí con mi metro. Me quedó 19 centímetros y la altura 22. Listos, como pueden ver, sí se me agrandó bastante. Aquí tenía yo más o menos 14, ¿cierto? Y por aquí tenía también más o menos 17, entonces ya se me agrandó 19, 18, 19 por 22. Entonces sí se agranda un poquito con la ayuda de este borde. Y entonces aquí ya lo dejamos, vamos a dejar hasta aquí este borde, porque aquí vamos a empezar a hacer también puntos deslizados, pero ya para pegarlo con el bolso. Bueno, entonces ya teniendo las dos partes, la tapa y el cuerpo del bolso, entonces vamos a proceder a pegarlo para que ya nos quede el bolso prácticamente hecho. Simplemente vamos a tener que después ponerle los accesorios. Entonces aquí en la tapa terminamos con una orejita así. No la vayan a soltar ni vayan a jalar la hebra para sacarla, porque así vamos a empezar a hacer el cosido, digamos, al cuerpo del bolso. Entonces deben dejar también una tira de trapillo larguita, así como pueden ver allí. Pueden hacerlo calculando esta parte. Entonces yo lo que hice fue ponerla aquí, darle unas 3 vuelticas así a ese, 3 o 4 vuelticas, y así me ayuda a calcular un poquito. Vamos ahora a mirar nuestro cuerpo del bolso por la parte que quedaría atrás. Entonces donde terminamos, aquí como pueden ver, aquí fue donde terminé. Entonces donde terminamos sería la parte trasera del bolso. Vamos a coger así esa parte, vamos a ponerlo de frente, pero entonces por la parte de atrás, que es por donde vamos a pegar nuestra tapa. Aquí vamos a coger la tapa y simplemente ustedes deben fijarse en la segunda hilera de donde terminaron la segunda. Entonces no en esta que fue la última que hice, sino esta.
la que está justo abajo de la última. Entonces en esta hilera o en estos puntos es en donde vamos a pegar la tapa. No lo vamos a hacer al ras porque no se va a ver bonito, sino que vamos a hacerlo desde la siguiente o la penúltima vuelta que hicimos, que sería esta. Entonces ustedes se fijan muy bien allí, pero entonces en esta es que vamos a pegar nuestra tapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces simplemente ustedes cogen su tapa, van a ponerla allí y van a fijarse y van a tratar de que quede lo más centrada posible. Entonces se fijan aquí en los extremos que tenga la misma distancia de este lado a este lado. Entonces eso es lo que tienen que fijarse para saber en qué punto vamos a iniciar. Entonces aquí yo la tengo centrada al cuerpo del bolso. Más o menos aquí tengo que empezar a meter la hebra desde este punto, que es casi el primero que vemos, para así empezar a coserlo aquí y que nos quede la tapa centrada, que no quede más acá o más allá, sino que quede totalmente centrada para que se vea bonito. Entonces, para empezar a hacerlo, vamos a coger nuestro ganchillo, vamos a mirar el punto el que habíamos escogido para iniciar, en mi caso sería este. Voy a meter mi ganchillo por debajo. Entonces de adentro hacia afuera, digámoslo así, voy a sacar ese ganchillo, voy a coger la tapa, voy a coger la hebra, no esta orejita, sino la hebra, voy a coger y la voy a sacar por allí, o la voy a meter hacia adentro, como pueden ver ya la metí, y ahora debo jalar, voy a poner aquí el ganchillo para que no se me pierda esta orejita. Entonces ahora debo jalar hacia adentro esa tira de trapillo, toda completamente. Ahí ya se me fue por dentro y ahora voy a apretarla para que se me ajuste bien este punto. Como pueden darse cuenta, entonces coloqué mi ganchillo para que no haya riesgo de que se me pierda ese punto. Entonces ya una vez metí mi hebra bien por allí, lo apreté. Entonces vamos a empezar a hacer nudo deslizado o punto deslizado, cogiendo la parte de afuera de las cadenas que están aquí. La parte de afuera es esta. Entonces solamente vamos a coger la parte de afuera de las cadenas y vamos a unirlas con estos puntos que ya les había mostrado. Entonces les voy a mostrar cómo. Entonces en el primer punto vamos a coger este ya no, ¿cierto? Entonces vamos a coger este y nos vamos a ir al siguiente punto de donde está nuestra lazada o nuestra hebra. Entonces vamos aquí a este punto. Entonces simplemente es que ustedes atraviesen con el ganchillo esa parte de la cadena, luego el punto, por aquí me salió el ganchillo por dentro y ya lo que voy a hacer es coger la hebra que tengo por dentro, la que metí, voy a agarrarla y voy a sacarla por allí, por esos dos. Entonces ya salió por el punto, ahora voy por la cadeneta y ahora voy a deslizarlo hasta el que está allí en mi ganchillo. Como les digo, es punto deslizado, no vamos a hacer puntos altos, ni puntos medios, ni puntos bajos, sino deslizado, totalmente deslizado. Entonces ya tengo mi primero. Nuevamente voy a coger la parte de afuera de la cadeneta, voy al siguiente punto que sería este, cojo la lazada que tengo por dentro, la agarro y la saco deslizándola por todos los puntos hasta llegar al del ganchillo y lo deslizo también por allí. Entonces esto es muy sencillo, eso es lo que tienen que realizar con todos y cada uno de los puntos para lograr que se quede pegada la tapa y quede fija. Entonces con este punto o esta forma de hacerlo no hay riesgo de que se vaya a destejer y la tapa se vaya a caer. Entonces ustedes váyanlo haciendo así en todos estos hasta llegar a este último. Entonces como aquí cogimos este primero, digamos este fue el que agarramos con el hilo metiéndolo, entonces vamos a terminar también con el que está en el otro extremo, que sería este. Entonces vamos a terminar, o el último que tenemos que coger para ponerlo aquí es este. Entonces ya les voy a mostrar cómo terminamos. Bueno, ¿y qué puede pasarnos aquí al poner la tapa? Y es que si cogemos los puntos seguiditos, quizás la tapa nos vaya quedando muy hacia acá, entonces vaya quedando aquí un espacio mucho más grande que el que tenemos a este lado. Entonces, ¿qué pueden hacer? Simplemente escoger normalmente el punto acá y en vez de coger, miren, en vez de coger este que sería el que sigue, porque este ya lo cogí, en vez de coger este, me salto a este. Entonces cojo el siguiente al que seguiría normalmente y hago por ahí el punto deslizado. Aquí en el siguiente voy a coger normal, el que sigue,
¿cierto? Y aquí entonces voy a nuevamente a saltarme un punto para que la tapa empiece a coger más hacia el otro lado, no quede muy angostica. Entonces voy a nuevamente a coger aquí y en vez de coger este punto que es el que sigue, voy a coger este y hago el punto deslizado. Entonces esa es una manera en la que pueden ustedes hacer para que, por si ven que la tapa les está quedando muy angosta, muy pequeña en su bolso, entonces pueden saltarse esos puntos. No se les recomiendo que lo hagan siempre porque entonces va a pasar todo lo contrario, que se les va a venir muy acá la tapa. Entonces pueden hacer 2 o 3 veces máximo este procedimiento de saltarnos un punto. Eso sí, nunca los hagan seguidos, es decir, aquí yo me salté uno, entonces aquí el que sigue sí lo voy a realizar normal. Y ya entonces en el siguiente volvería a saltarme el punto, ¿cierto? A coger no al que sigue, sino a saltármelo. Y así pueden hacerlo, como les digo, máximo unas 3 veces que hagan eso, para que igual la tapa no les quede pues muy angosta o muy grande después. Entonces ese es otro tip que les doy, porque suele pasar que la tapa le queda uno angostica a este lado. Entonces pueden hacer esto, saltarse esos puntos para que quede bien parejito de lado a lado. Bueno, entonces aquí ya terminé de pegar la tapa, como pueden ver. Por aquí lo que se les vea como a mí, por ejemplo, eso simplemente ustedes lo esconden en el mismo tejido. ¿Listo? Entonces ese tipo de cosas no se estresen por eso, sino que miren cómo hallar la solución. Entonces aquí ya saqué la hebra de donde terminé, saqué la hebra, como pueden darse cuenta la jalé hacia afuera, entonces ya me quedó este nudito ahí. ¿Qué vamos a hacer con esta hebra? Vamos a realizar una cadena falsa, porque la idea es que este borde se nos vea también redondito como a este lado, porque si vamos a esconder la hebra de pronto por detrás se nos va a ver ahí ahí se va a notar donde cortamos, ¿cierto? Entonces no queremos que pase eso, sino que se vea redondito como aquí. Entonces simplemente hay que hacer una falsa cadena que ya les mostré cómo es. Entonces aquí en esta parte vamos a hacerlo igual. Vamos a hacerlo con la cadena que está justo abajo, la que seguía, digamos, de la que cogimos, la que sigue. Entonces vamos a meter nuestro ganchillo por delante hacia atrás. Y entonces allí vamos a coger la hebra y la vamos a pasar completamente por debajo de esa cadena. Vamos a jalarla, no la aprieten demasiado. Y ahora para cerrar esa cadena falsa vamos a coger esta, que es de donde sale, digamos, la hebra que cogimos. Esta cadena vamos a coger solamente esta parte de abajo hacia arriba del ganchillo. Así, miren, no cogí toda la cadena, sino solamente esta hebrita de la cadena. Vamos a coger la hebra nuevamente y la vamos a pasar por allí y la vamos a jalar para afuera. Entonces así ya nos queda una falsa cadena, como pueden darse cuenta, aprietan un poquito, no mucho, y ya nos queda totalmente circular como aquí. Entonces eso es lo que queremos lograr. Y aquí ya simplemente ustedes tienen que esconder la hebra. Pueden hacerlo entre el mismo tejido. Entonces en este caso yo voy a meterla por aquí y por ahí voy a esconder la hebra. Jalo un poquito, no quiero que igual aquí me queden apretados los puntos demasiado, entonces voy a hacerlo pasito, no lo voy a apretar tanto. Y voy a seguir escondiendo la hebra. Aquí yo por lo general le aplico una gotica de pegante instantáneo para que me quede mucho más seguro, más fijo allí la hebra, y lo corto. Eso es simplemente lo que hago. Bueno, aquí entonces les muestro, ya quedó mi tapa puesta, pegadita allí al cuerpo del bolso. Así por detrás se les debe ver que quede en forma circular, no que quede cuadrado, de pronto de este lado circular y este lado cuadrado. Entonces así les debe quedar, que se vea como algo continuo, que es como si hubiéramos estado tejiendo y seguimos aquí y terminamos, no se ve dónde termina. Entonces eso es lo bonito, que se vea así, así se ve por dentro. Entonces, como les digo, la tapa está fija, está segura allí. Aquí por delante, entonces también deben fijarse en esto, y es que al cerrarlo la tapa no les quede demasiado grande. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, me quedó el bolsito de un estilo, digamos, curvo, no es un bolso cuadrado como otros, sino que este es más, aquí nos hace una curva y la tapita sí nos queda semi cuadrada.
Entonces eso es lo que queremos lograr, que la tapa igual no nos quede tan abajo, porque el bolso va a quedar pesado y si va a quedar la tapa muy abajo, digamos muy larga, entonces la persona va a abrirlo y la tapa va a ser una cosa largota, entonces puede ser hasta incómodo para usar el bolso. Entonces digamos que aquí, como pueden darse cuenta, a mí me quedó más o menos de esta altura, apenas, justo apenas, porque el broche me va a quedar en toda la mitad del bolso. Entonces fíjense en eso, por eso yo les decía que en estos puntos puff solamente hagan 6 hileras. Si ven que les queda muy cortico, entonces hagan 7, pero más de esas no. Entonces ustedes igual con su trapillo se fijan, porque todos vamos a usar trapillo diferente y eso varía mucho, pero algo así es como debería vérseles la tapa. ¿Listo? Como pueden darse cuenta, quedó como del mismo espacio, en la misma distancia en cada extremo. Igual esto después lo arreglamos muy bien, pues poniéndole el broche y los accesorios, ya se va a ver un poquito mejor, porque quizás ustedes ahí dicen, no, eso se ve torcido. Bueno, es que no tienen todavía ningún accesorio puesto, el broche es el que nos ayuda a darle, digamos, esa estabilidad. Entonces vamos a hacerlo ahora, vamos a poner los accesorios, vamos a realizar una correa tejida, para que sea cómodo de usar. Pueden ustedes igual usar una cadena, pero yo voy a hacer la tejida para que sea mucho más cómodo de usar. Vamos a realizar la correa tejida, la manija, que yo por aquí les coloco siempre a los bolsitos, porque eso también le da una comodidad a la persona, que puede usarlo por la manija, ¿cierto? Por si lo quiere llevar en la mano. Y ya al final entonces vamos a ponerle los accesorios.